Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué es de sus vidas? Aquí estamos para tratar un concepto bíblico en este día. ¿Qué les parece este concepto? Parábola. En matemáticas, la parábola es una curva abierta formada por dos líneas simétricas, van simétricamente, y en que todos sus puntos están a la misma distancia. Oh, ese avión hizo una parábola, dicen, ambos aviones hicieron una parábola en el cielo. Pero también es una antena, la parábola, que capta las ondas emitidas por el satélite, un satélite que está girando alrededor de la Tierra. Entonces la antena, esta parábola, capta la onda y permite sintonizar televisión, radio, internet, en fin. Pero en la Biblia, la parábola es algo muy diferente. Las parábolas era una de las técnicas o uno de los métodos que utilizaba Jesús para enseñar. Él habló mucho a través de parábolas. ¿Y qué es una parábola? Es una narración. Es un breve cuento, una historia simbólica de la que se extrae una enseñanza moral y espiritual. Entonces Jesús enseñó numerosas parábolas. La parábola del sembrador, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, del hijo pródigo, montones de parábolas. Se dice que son más de 50 parábolas las que contó Jesús y que se encuentran allí en los evangelios, en los 4 evangelios. El evangelio de Juan tiene menos parábolas, pero los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen muchas parábolas. Lo animo a que usted busque parábolas en la Biblia y las interprete. Veamos qué pasa con las parábolas en el Nuevo Testamento, porque también en el Antiguo hay parábolas, pero ahora nos concentramos en el Nuevo Testamento. Mateo 13:3. Dice así Mateo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y bueno, cuenta una historia del sembrador, en que el sembrador tiene un significado, significa aquel que siembra o predica la palabra de Dios, el que esparce la semilla del evangelio, lo llama sembrador. Tenemos también en el evangelio de Marcos, el que viene después de Mateo, en el capítulo 4, verso 2, dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Entonces, la doctrina de Jesús era transmitida muchas veces a través de parábolas. ¿Qué otro texto tenemos que hable de las parábolas? También en Marcos, en el mismo capítulo, el capítulo 4, pero ahora el verso 11 dice: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y el verso 12 dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea que las parábolas están dedicadas exclusivamente a los creyentes en Jesús, en este caso a los apóstoles, a los discípulos. Por eso dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Ya hemos hablado nosotros del reino de Dios. El reino es el gobierno de Dios sobre la vida de los seres humanos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros acatemos su gobierno, su reino en nuestras vidas. Entonces el evangelio es la predicación del reino de Dios. Veamos ahora en Lucas, el otro evangelista, en Lucas, en el capítulo 8, verso 10. ¿Qué nos dice? Y les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. De modo que las parábolas, si bien es cierto, tienen el propósito de dar una explicación espiritual, de revelar una verdad escondida, un misterio, como dice Jesús,
a sus discípulos, también tiene por otro lado el propósito de esconder esa verdad a los que no han creído en Él, a los que no han abierto sus ojos a la realidad de Dios. Vamos ahora a ver en Marcos nuevamente, capítulo 4, versos 33 y 34. Veamos qué dice. El uso que Jesús hace, dice, de las parábolas. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador, que es la primera que cuenta ahí en Mateo. Jesús se da el trabajo después de explicarle a sus discípulos qué significa la parábola del sembrador, para que así ellos aprendan después cómo interpretar las parábolas. Todo simboliza algo, es un símbolo. Si, por ejemplo, habla de una red que es lanzada al mar o al lago para atrapar todo tipo de peces, entonces esa red está representando la evangelización. Y los peces son las vidas, las almas que son captadas por medio de esa evangelización. Y así, ¿cierto? Cuando habla de la perla de gran precio, esa perla que se encuentra alguien en un lugar allí en el mar y que es tan valiosa que vende todo y se queda para comprar esa perla. Entonces, esa perla significa el Evangelio, que es una perla preciosa en nuestras vidas, o el tesoro en un terreno. Un hombre compra un terreno donde hay un tesoro porque ese tesoro es el Evangelio. Y así, es simbólica la parábola, es un lenguaje simbólico. Jesús dice que enseña en parábolas para que comprendan su mensaje solo aquellos que han aceptado a Dios. Pero los que tienen endurecidos sus corazones, esos que han cerrado sus ojos espirituales, no podrán entender las parábolas. Veamos Mateo 13:13 para terminar. Mateo 13:13. Bueno, tengo que decirles que en Mateo 13 se encuentra una serie de parábolas. Por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. Y así, varias parábolas se encuentran: el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, tesoros nuevos y viejos. Se encuentran ahí en el capítulo 13 de Mateo. Y también lo invito a que usted lea el capítulo 15 de Lucas, porque allí también se encuentra una serie de parábolas que tienen que ver con cosas perdidas. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo. Son parábolas ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, pero yo le voy a leer ahora para terminar Mateo 13:13. A ver, que dice así: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El verso 12 dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y en el verso 11 dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que las parábolas, como decía delante, esconden también el misterio del reino de Dios a los que no quieren creer, los que cierran su corazón al Señor. En cambio, los que abrimos el corazón podemos comprender el significado de estas hermosas enseñanzas de Jesús, que son las parábolas. ¿Qué le parece este concepto bíblico? Interesante, ¿no? Y se suma también entonces a todos los otros conceptos que ya hemos ido viendo. Por lo tanto, en cada concepto bíblico usted amplía su conocimiento y va comprendiendo mejor, en forma sencilla, la Escritura. Que Dios le bendiga. Nos vemos en otra oportunidad en Conceptos Bíblicos.